Y dice así la Biblia, la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, pregunta, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Le invito a que incline su rostro. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias en esta tarde. Este tiempo, Señor, maravilloso, lo ponemos en tus manos y pedimos tu dirección, que nos guíes, que nos des entendimiento para hablarle a tu pueblo, que prepares los corazones y que sea tu Espíritu Santo el que redarguya en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Le hacía la pregunta que si estaba listo, porque cuando estamos listos tenemos que estar atentos a lo que Dios va a hablarnos. Dios nos ha venido hablando en los últimos martes, enseñándonos acerca del carácter, y esta tarde no es la excepción. El tema de esta tarde es amad a vuestros enemigos. ¿Amad a quién, hermanos? La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de lo moral, de la virtud, del deber y la felicidad, es decir, de la convivencia moral con los otros. Eso es lo que estudia la ética. Will Durant, un filósofo del siglo pasado, dijo algo interesante que quiero compartirles esta tarde, mis hermanos. Él dijo, Will Durant: sin duda, Jesús estableció la más alta ética nunca puesta en la historia del hombre. Pero es una lástima que nadie nunca estuvo a la altura. Qué interesante, ¿no? Es decir, este escritor, filósofo, no cristiano, Will Durant, dice, Jesús estableció la más alta ética nunca antes puesto en la historia del hombre. Pero es una lástima, dice este filósofo, que nadie nunca, es decir, que ningún cristiano nunca estuvo a la altura. Es decir, nos habla este filósofo de que Dios o Jesucristo puso el nivel más alto para conducirnos los que lo seguimos. Y vamos a ver en esta tarde parte de esa manera que Jesús estableció a los que seguimos. Si yo le pregunto esta tarde cuántos aquí son cristianos, quizás todos decimos amén o sí. Pero cuando decimos cristianos, tenemos que entender que estamos dispuestos a recibir la enseñanza y poner por obra lo que Dios nos enseña. Usted en su Biblia, ahí mismo en Mateo 5:47, unas palabras que impactan de Jesús, dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Eso lo hace hasta los que no son cristianos. No hacemos nada extraordinario. Pero Dios quiere llevarnos en esta tarde a que aprendamos a hacer algo que está en un nivel más alto. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así quiénes? Los gentiles. Y los gentiles son aquellos que no pertenecían o no pertenecemos al pueblo de Dios. Es decir, Cristo establece unas normas que tienen que ver con el carácter de los que le siguen. Un nivel más alto. Un nivel que el hombre que le sigue o la mujer que le sigue tiene que estar dispuesta a alcanzar o a vivir. Es la más alta o el más alto nivel que Dios establece. Levítico 18:3. Y esto no es nada nuevo. Lo que Jesús habla en Mateo 5, mis hermanos, es algo que Dios viene hablándole a su pueblo desde que sale de Egipto. Pero vemos que constantemente no lo entendemos. Levítico 18:3. Voy a ir un poquito rápido, usted me va alcanzando en las citas. Lo que sí le pido que todos anoten para que puedan tener y repasar en sus casas.
Levítico 18:3 dice, no haréis así como hacen en la tierra de Egipto. ¿A quién le está hablando ahí? A los israelitas. Les dice, no tienen que caminar en el sistema que tenían en Egipto. No tienen que tener la ética que tenían allá. Eso se quedó en el mundo. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Y esa palabra o ese verbo hacer tenía que ver con todo, la conducta, la interacción, las virtudes, el cómo convivían. Dios les dice, no, ustedes no tienen que hacer como allá hacían. Van a aprender una ética nueva. Usted y yo cuando llegamos a Cristo teníamos o traíamos de nuestra familia algunos principios, algunos valores, algunas otras cosas que Dios te dice, mira, cuando tú llegues conmigo, eso que tú traes no te va a servir aquí. En mi reino hay una manera distinta de cómo debes de conducirte. No importa quién seas. En la cual morasteis, tiempo pasado, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, la tierra que iban a entrar. Porque recordemos que ahí habían muchos pueblos, pero pueblos paganos. No, tampoco como ellos. A la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus ¿qué? Dios desde el antaño trabaja con su pueblo y dice, no, de esa manera no. Tú no vas a educar a tus hijos como los educabas en Egipto. Tú no vas a dormir como dormías en Egipto. Un ejemplo, Egipto representa el mundo. En el mundo el que se duerme sin conocer a Dios, llega la noche, apagan la luz y a dormir. El cristiano no. Antes de dormir, abre su Biblia, hace una oración, lee, ora y se duerme. Es un nivel más alto. Ve al 4. Mis ordenanzas, mis ¿qué, hermanos? Pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, y pone la firma atentamente, yo Jehová, vuestro Dios. ¿Qué tal? Hablamos casi más de 5,000 años, mis hermanos, que Dios le habló a su pueblo y que hoy nos recuerda a nosotros. Ve al 5. Por tanto, nos habla de un nivel distinto. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre o la mujer, ¿qué va a pasar? Vivirá en ellos. Ese es un nivel más alto. Dios nos está preparando y te dice, si tú eres cristiano o cristiana, Dios en esta tarde te va a establecer delante de ti cómo debes de conducirte. Si eres hijo de Dios, vas a caminar en él. Y si no, te vas a hacer un lado. Pero ¿sabe qué, hermano o hermana? Le va a ayudar para que usted se desengañe. ¿Recuerda lo que dice Mateo 7:3 en adelante? Que el camino es angosto y te lleva a la salvación. Y habla de un carácter. Hay un camino espacioso, pero es un camino donde no hay un carácter de Dios. Entonces, Dios va a definir esta tarde a nosotros cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que interactuar los unos con nosotros. Es un nivel muy alto, mis hermanos, lo que vamos a ver en esta tarde con la ayuda de Dios. Romanos 13:8. Es decir, en el tiempo de Jesús estaba enfrentando algo que hace muchos años el pueblo de Israel ya estaba viviendo. Cristo establece y demanda a aquel que le sigue cómo debe de conducirse. Pablo en Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie en qué. Tiene que ver con el carácter. Entre menos pidas prestado eres mejor. Es mejor. En Cristo Jesús, entre menos estés empeñado, es mejor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué sucede? Ahora, fíjese que allí prójimo no dice que es el hermano, o la esposa, o el esposo, o los hijos. Prójimo, vamos a ver allá definirlo más adelante. ¿Por qué? Entonces, el que ama a su prójimo ha cumplido ¿con qué? Con la ley. Porque no adulterarás.
no matarás, no hurtarás o robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal, ¿a quién? Y es lo que Dios quiere establecer en la ética, tiene que ver con el amor. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es, hermanos? El amor. Pablo dice que el amor es el que llena toda la ley. Jesús está hablando en Mateo 5, que comienza a hablar que para poder vivir en el nivel que Él establece, es necesario comenzar con el amor de Cristo Jesús en nuestros corazones. Eso es muy importante. Vaya buscando Levítico 19:18. Porque en Mateo 5:43, Jesús les dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vamos a ver ese oíste que fue dicho. Esto está dentro del sistema de los judíos y se refiere a la tradición judía. Levítico dice 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso lo establece y es lo que Jesús recuerda en Mateo 5:43, que fue dicho: amarás a los que son de tu sangre, a los que son de donde tú estás. Ahora, ¿por qué Dios establece ese mandato? ¿Por qué los judíos tenían tanto odio contra aquellos que no eran judíos? Tiene un origen. Vamos a ver unas citas. Éxodo 23:24, porque vamos a ver cuáles fueron los factores que contribuyeron para que la actitud de los judíos fuera de rechazo contra aquellos que no eran del pueblo judío. Dice Éxodo 23:24, le está hablando a su pueblo: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás, dice, totalmente sus estatuas. Dios les hablaba para decir: no comulguen con los dioses de los pueblos que van entrando. Y ahí vemos cómo los judíos comienzan a rechazar esas creencias de los demás pueblos. Ahí mismo el 31. Y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti, por la cuestión de la idolatría. Dios establece un límite entre su pueblo y los que no lo son. Deuteronomio 7:2, adelante. Estamos viendo los factores que contribuyeron para que Israel como nación rechazara a aquellos que no eran de Israel, y donde nacía lo que dice Levítico 19:18, que dice que amarás a tu prójimo, a los hijos de tu pueblo, como a ti mismo. Dice Deuteronomio 7:2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas, ¿qué dice? Alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿De quiénes? De las naciones que iba encontrando en su camino a Canaán. No comulgues con ellos. Y comienza entonces la nación a generar un rechazo hacia las demás naciones. El 16 ahí mismo. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonarás tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán, ¿por qué dice, hermanos? Y Dios limita o delimita a su pueblo cómo comportarse en cuanto a aquellas naciones que ellos iban a encontrar. Fueron los factores que contribuyeron para que Israel rechazara a los demás pueblos. Le pide Dios que ame a su prójimo, a los de su pueblo. Pero Jesús va a establecer un nivel más alto de convivencia entre los que lo seguían, para que pudieran comprender cómo tenían que conducirse en su reino. Ahora sí vamos a regresar a Mateo 5:44. Era necesario tomar estos puntos para entender: amad a vuestros enemigos.
Mateo 5:43 dice, ¿oíste que fue dicho? Ya vimos algunas citas. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Por qué? Porque entraba la idolatría. Versículo 44. Pero yo os digo, esa palabra, pero yo os digo, nos habla que Jesús tiene autoridad, tenía autoridad para referir y dar a entender y comprender el texto. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Y aquí encontramos, mis hermanos, un nivel que Jesús establece 5 ejemplos de cómo tenemos que comportarnos con nuestros o con nuestro prójimo. Vamos a buscar Deuteronomio 22:1. Siempre tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice en Mateo 5:43, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, ya desde el Antiguo Testamento Dios había pensado, Dios había establecido la convivencia. ¿Ya lo tiene? Fíjese, este pasaje es muy importante para entenderlo. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Lo volverás, ¿qué dice, hermano? A tu hermano. Es decir, si tú andas en la calle y sabes que esa gallina que está ahí en la calle no es tuya, ¿qué tienes que hacer? Devolverla. Tiene que ver con la honestidad. 22. Y si tu hermano, ahí el hermano tiene que ver con que es parte de la sangre judía, no fuere tu vecino o no le conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Qué interesante, ¿verdad? Si te encuentras la borrega de tu vecino, que sabes que es de él, y por alguna razón se fue para Ixtlahuaca y no está en su casa, Dios te dice, llévatelo a tu casa, dale de comer, tenlo ahí los días que tengas que tenerlo, y cuando llegue tu vecino, ve y dile, aquí está, me lo encontré, es tuyo. ¿Qué tal? ¿Qué nivel, verdad? Eso tiene que ver con el carácter. Tristemente, esto no existe hoy en las iglesias cristianas. Te encuentras algo y dices, esto es mío. Y si es gallina, la mato para no dejar evidencias. Pero Jesús te dice, si tú te encuentras algo que es... Yo mencioné un ejemplo, una gallina o una borrega, puede ser cualquier cosa. Un celular, una cartera. Si encuentras una cartera, la abres y tiene ahí la IFE, ¿sabes de quién es? ¿Qué tienes que hacer? ¿O qué tenemos que hacer? Pues devolverla. Es un nivel que Jesús pide de los que le seguimos. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos queremos seguir a Jesús? Ya ve que se hace más poquitas las voces. Vamos adelante. El 3. Otra vez, fíjese, otro ejemplo. Así harás con su asno. Así harás también ¿con qué? Con su vestido. Y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú lo hallares. Nos habla de un lugar muy hermoso, ¿verdad? Ya no hay que ponerle rejas a la ventana, ya no tienes que preocuparte de meter las cosas. Sabes que con los que vives hay honestidad. Ya no tienes que llegar al templo y guardar tus cosas porque sabes que el que está contigo, si encuentra algo, te lo va a devolver. Imagínense educar a los hijos así. Si yo le pregunto a los papás que tienen hijos varones, ¿les gustaría una nuera así? Pues, obviamente, pues aquí no, ¿verdad? Y si yo le pregunto a las hermanas que tienen una hija, ¿cuántos quieren un yerno así? Pues todos, ¿verdad? Bueno, eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas en esa línea, para que cuando se casen tengan hombres y mujeres honestos. Vamos con los ejemplos. Y lo mismo harás con toda casa, con toda cosa de tu hermano. Toda cosa, ¿la entiende, hermano? O se la definimos en hebreo. ¿Sí lo entendemos, verdad? Toda cosa de tu hermano que se le ¿qué? Y tú la hallares. No podrás negarle ¿qué? Y a veces pasa, qué triste, ¿no? Ves que el hermano se le descompuso el carro y en vez de que te bajes, volteas para otro lado.
Por eso, hermano, seguir a Jesús implica un carácter bien establecido. Y yo hubiera deseado que estuvieran aquí más hermanos, si no es que todos, para que no llegue el momento o la ocasión que tengan que decir del púlpito, hermano, se perdió un lápiz. Qué raro, ¿verdad? Que pasa eso en una iglesia. Continuemos. El 4. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído, fíjese, ya habla de otro ejemplo, caído en el camino, no te apartarás de él. ¿Qué vas a hacer? Le ayudarás a levantarlo. Yo digo, hermano, yo quisiera que todos fuéramos así. ¿Y sabe qué? Viviríamos mejor. Por eso Jesús nos habla y lo explica. ¿Cómo hacerle con aquel que es tu hermano? Éxodo 23, 4. Y fíjese, le estoy hablando del Antiguo Testamento. Aún no hemos llegado al Nuevo Testamento. Pero ya establecía la palabra de Dios cómo comunicarnos, cómo interactuar. Éxodo 23, 4. Ahora, el pasaje que leímos y el que vamos a leer, mis hermanos, ¿de quién está hablando? Cuando te dice, cuando te encuentres esto y esto y esto, ¿de quién está hablando ahí? Del hermano, del prójimo. O sea, él es el punto central del versículo 3 y 4, 1 y 2. Está hablando de tu prójimo. Cuando encuentres, fíjese qué triste que se pierdan las cosas en una casa. ¿Has escuchado esos ejemplos? Que se perdió el dinero en la casa y nadie sabe. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nunca hubo una enseñanza de esos padres con esos hijos. Si no es tuyo, tiene que ser de alguien más. Devuélvelo. A veces el hijo llega a la casa y dice, mamá, me encontré este lápiz y este cuaderno. Y dice la mamá, ay, qué bonito, hijo, qué lindo cuaderno. En vez de que le digas, ¿dónde te lo encontraste? En la escuela. Devuélvelo a la escuela. Porque si no es tuyo, ¿de quién es? De alguien más. Versículo 4. Éxodo 23, ¿lo tiene? Si encontrares el buey de tu, ¿qué? Y subrayemelo. Porque pasamos del prójimo al enemigo. ¿Cuál es el tema? ¿Amarás? A ver cuántos logramos alcanzar ese nivel. Si logra verlo, ya pasamos del hermano o del prójimo al enemigo. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué tiene que hacer? Cuesta, ¿no? Leerlo no cuesta. Yo lo leo, me aprendo el texto. Imagínate que encuentras la cartera de aquel que te demandó. O de aquel que te golpeó el carro. Y te la encuentras llena de billetes. Y tienes ahí la IFE y dices de que... Es que mire, hermano, le voy a repetir lo que lo he repetido en las últimas semanas. Hoy estamos recibiendo algo que te va a hacer vivir en cuestión de horas y días. Te va a pasar. Y Dios te va a poner a prueba con lo que estás escuchando. O nos va a poner a todos en la situación. Vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que ¿qué? Fíjese, eso es otro nivel. Primero es tu enemigo. Y luego el que no te puede ver ni en pintura. Que ni siquiera quiere escuchar tu nombre. O sea, alguien que para nada. Dice, si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, pregunta, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, ¿me ayuda usted? ¿Estamos dispuestos? Porque ayudar a que es tu amigo, pues ¿cuál es el chiste? Hasta los que no son cristianos lo hacen. No. Y si yo le pregunto a usted cuántos enemigos tiene, yo creo que usted es una lista y más de 10 hay. Porque nadie es mundanita de oro. Y por una u otra razón tenemos gente que no le caemos bien. Es más que nos aborrecen.
Pero Dios te dice, si es tu enemigo o si es el que te aborrece, si tiene una situación, ¿qué tenemos que hacer? Y yo espero que Dios nos ayude porque esto sí está fuerte. Proverbios 17:5. Yo le decía a Dios cuando estaba estudiando, Señor, si en mi casa me enseñaron que con los enemigos ni de cerca, y con los que te aborrecen pues menos, eso fue lo que me enseñaron en casa. ¿Se recuerda cuando iniciamos la predicación? ¿Qué le dijo Dios a su pueblo? No hagas o no hagáis como hacías en Israel, en Egipto. No sigas como allá, porque allá te enseñaron así. No, en mi reino es distinto. ¿Cuántos quieren seguir caminando en el reino de Dios? Vamos a ver. Proverbios 17:5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad no quedará, ¿qué dice? Y sabe que hay personas, y tristemente cristianos, que cuando el vecino que le cae mal, o aquel que es su enemigo, le pasó algo malo, hay quienes se burlan y se ríen. No, Dios te dice, en mi reino, cuando a alguien le pase algo, tranquilo. Porque Dios te dice, no quedará sin qué. Adelante, Proverbios 25:21. Lo que Dios está hablando, mis hermanos, es de cómo conducirnos ante nuestros enemigos. Esta tarde Dios nos está enseñando cómo conducirnos ante quién. Y si yo le pregunto a los jóvenes, ¿tienen enemigos? Aquellos que les hacen bullying. Sí hay. 25:21. Y fíjese, no, Antiguo Testamento todavía. Si el que te aborrece tuviere ¿qué? ¿Qué tiene que hacer? Eso es fuerte. Si tú sabes que aquel que una vez te hizo daño, te lastimó, te ofendió, qué sé yo, y tú sabes que tiene necesidad, ¿sabes qué dice Dios? Prepárale un arrocito y llévaselo. ¿Estamos dispuestos? Pues cuando le llegue la prueba, hermano, ahí vamos a ver de qué cuero sale más correas. Y si tuviere sed, ahora, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién? Del que nos aborrece. 22. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿Ves? Allí ascuas estás llevando a esa persona al juicio ante Dios. Es decir, déjale a Dios las cosas. Pero cuando veas que tu enemigo tal, fulano de tal, pasa por necesidad, unos huevos refritos y llévaselos, o no sé, una paella, lo que sea. Y dile, ¿sabes qué? Aquí está. Se va a ofender, se va a impactar, y decir, ¿cómo? Si yo te hice daño. Es que ahora soy cristiano. ¿Se acuerda de la reflexión del telechero? ¿Se acuerda? Si cambio la leche. Entonces, eso va a ser un gran testimonio, mis hermanos. Qué interesante. El tiempo ha avanzado, fíjese. Lo vamos a dejar ahí. Está bien interesante, ¿verdad? Pues vamos a continuar la próxima semana. ¿Se da cuenta que ni siquiera abordamos el versículo 44? Pues vamos a dejarlo ahí, porque vamos a ver 5 declaraciones o 5 ejemplos, secuencias que Dios establece o que Cristo menciona en un nivel de convivencia más alto. Pero no quiero dejarlas a la mitad, vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar si Dios nos da vida el próximo martes. Pero ¿sabe qué? Con lo que Dios nos ha dado es más que suficiente. Cada quien haga sus planas, escriba lo que tiene que escribir y cuando venga la prueba y venga tu enemigo o encuentres al hijo de tu enemigo en la calle, dale un rayo. Si ves que no tiene o hace mucho calor, por ejemplo, invítale un refresco o invitémosle, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Me da gusto que usted haya escuchado esto, porque con esto vamos a crecer y madurar. Cierre sus ojos.
Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tu carácter, Señor, se establezca en nuestras vidas y que podamos crecer y madurar. Señor, necesitamos de ti porque será imposible fuera de ti hacerlo. Te pido por la iglesia cristiana Hashem, nos estás llevando a un crecimiento y una madurez. Padre, que cuando venga la circunstancia o la situación, podamos obedecer lo que hoy nos enseñas. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar.